Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar sobre las novedades que tenemos en Jumbit en el módulo de recursos humanos. También aprovecharemos para hacer algún repaso de novedades legislativas y de cosas que están por venir para poder ir preparándonos y a partir de ahí cómo vamos en Jumbit a ir adecuando todas esas necesidades y requerimientos que vamos teniendo. ¿Vale? Voy a dar unos minutines, un par de minutos como mucho, para ver si se conecta alguna persona más y nos ponemos con la presentación. ¿Vale? Vale, pues empezamos con la presentación. Vale, hoy vamos a estar, no voy a estar yo solo, porque me va a acompañar Mónica Villacastín, que yo creo que la conocéis todos los que estáis ahí. Esta es una presentación, un webinar orientado sobre todo a clientes, aunque está abierto a todo el mundo. Y bueno, pues seguramente con Mónica habéis trabajado la mayoría. ¿Vale? Bueno, ya iremos viendo luego todas las mejoras de producto con algún pequeño ejemplo y que lo podamos ilustrar. La idea de hoy no es enseñar todo lo que tenemos hecho nuevo, sino daros unas pinceladas para que si alguno está interesado en incorporar a su instancia alguna de las funcionalidades nuevas o queremos configurarla de alguna manera, pues nos lo podéis decir y nos ponemos con ello. ¿Vale? Pero sobre todo es informar de todas las posibilidades que tenemos ahora mismo en cartera nuevas en el producto. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es hacer un repaso por novedades legislativas. Bueno, ya hicimos en webinars anteriores que podéis acceder a ellos desde nuestro canal de YouTube, pues para el registro horario, para temas de firma digital, de compliance, etcétera. Podéis ir complementándolo. Hoy vamos a ver una evolución de todos esos puntos que hemos ido viendo también, sobre todo la parte de registro de jornada, que hay novedades. Y bueno, cosas que se nos pueden venir dentro de los meses, pues para que estemos un poco, nos vayan sonando, ¿no? Y luego pues iremos viendo pues algunas novedades de la funcionalidad que nos enseñará Mónica o veremos conmigo también. ¿Vale? Desde el punto de vista del Real Decreto, se me queda esto aquí como... ¿Vale? Hay un nuevo Real Decreto que se va a lanzar. Todos sabéis que el día 10 de septiembre se rechazó en el Congreso la ley de registro de jornada y de reducción de jornada, etcétera. Y lo que ha hecho el Consejo de Ministros el 30 de septiembre aprobó una tramitación urgente para poderla tramitar por decreto. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí eso va a requerir un reglamento que todavía no ha salido y que todos esperamos que tenga una aplicación a partir del 1 de enero de 2026 o de ahí en adelante cuando tengamos ese reglamento. ¿Vale? A partir de ahí se dará un plazo para la adecuación a las empresas. ¿Vale? O sea, una cosa es que se lance la ley en enero, pero que luego tendrá un periodo de adaptación correspondiente, pues 6 meses, un año, lo que considere. Pero bueno, es una ley que está ya, se va a aplicar en breve. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a incluir? El contenido que se espera, es decir, que esto todavía como no ha salido, pues no podemos verificarlo, pero el contenido que se espera es similar al que ya se intentó tramitar en el Congreso, en el que vamos a tener una serie de elementos pues, de obligación en la digitalización. ¿Vale? A partir de ahora ya no va a ser posible mantener el registro de jornada en papel ni ningún otro medio que no sea digital. Aparte de que ese mecanismo no puedan ser hojas de cálculo o documentos que no sean verificables y no manipulables por parte de la empresa. ¿Vale? En ese sentido, pues tendremos que utilizar un sistema de gestión que permita esa no manipulación por parte de la empresa, que cualquier cambio quede registrado y quede documentado y que bueno, pues que incluya toda la justificación y trazabilidad de todos esos datos. ¿Vale? A partir de ahí, además, se van a exigir determinadas medidas para garantizar el cumplimiento de la RGPD, es decir, que tengamos toda la privacidad de los empleados cumplida para que no podamos hacer identificación de esos empleados ni utilizar sus datos personales para ningún otro fin que no sea
el del fichaje, con lo cual se rechaza ya la posibilidad, como ya hemos ido comentando con todos, de tener un registro biométrico. ¿Vale? Entonces, tendremos que utilizar tarjetas pues cuando utilicemos dispositivos, pues con tarjetas de radiofrecuencia, NFC, o cualquier otro dispositivo que no requiera una identificación biométrica, la huella, el reconocimiento facial o cualquiera de esos mecanismos. ¿Vale? También está pendiente el acceso en tiempo real por parte de la inspección laboral, y también se sigue manteniendo pues eso, que el incremento en los importes de sanciones que podrían llegar hasta 10.000 euros por trabajador en el caso Madrid. ¿Vale? En ese sentido, lo que nosotros hemos extraído de la ley son una serie de claves específicas que son las que tenemos que cumplir. Es decir, lo principal es que el registro digital tiene que ser digital y hecho por el empleado, ¿vale? Que la empresa no puede manipularlo. Lo que sí vamos a ver es que podemos hacer modificaciones que se registran. Podríamos hacer que un empleado, que la empresa propusiera una modificación. Luego veremos también algún mecanismo que tenemos planteado para ello, para facilitarlo por parte de los managers o de recursos humanos, pero siempre tienen que estar validadas por el empleado. ¿Vale? Es decir, que te has equivocado, has registrado mal, te doy una propuesta de modificación y tú la tienes que validar. ¿Vale? Eh, otra de las novedades es que tenemos que registrar toda la jornada e identificar también las interrupciones. Esto es una cosa que se han sacado nueva de la manga. Y no solo hay que hacer el fichaje, entrada y salida, sino identificar las interrupciones. La hora de la comida, por ejemplo, la hora de la comida podría ser un elemento que se pueda establecer por acuerdo, en el que pues, se hace un corte de 1 hora, de 60 minutos, de 45, lo que sea, entre medias. Pero bueno, en teoría, todos los empleados deberían identificar las interrupciones, si se van a tomar un café o si van a fumar o si van a salir por cualquier razón e interrumpir el trabajo, pues deberían estar haciendo la salida y volviendo a entrar. A partir de ahí también identificar lo que es tiempo efectivo o disponible, es decir, todo el tiempo que estás en el centro de trabajo y que estás disponible aunque no sea efectivo. Es decir, en ese sentido, pues, oye, cuando haces la entrada, luego por eso son importantes todos esos registros de interrupciones para garantizar que esto se pueda cubrir. ¿Vale? Luego, también lo que exige es que podamos identificar lo que son horas normales, extra y complementarias. En este sentido, lo que tenemos que poder, en el fichaje lo vamos a registrar como sea, pero luego tendremos que tener identificado en la jornada de la ficha del empleado, de alguna manera, cuáles son horas normales, cuáles son horas extra y cuáles son complementarias. Si se ha hecho alguna hora extra, se tendrá que registrar como tal, y si son complementarias, es decir, he cambiado 1 hora de un día por otra, por una bolsa de flexibilidad o cualquier modificación que podamos pactar con el empleado con respecto a su horario, pues tendrá que también quedar registrado. ¿Vale? Y bueno, pues un poco lo que decía antes, modificaciones registradas y la privacidad que nos impide el uso de biométricos. Pendiente del reglamento, que como os decía, todavía no ha salido el reglamento que va a decirnos cómo se tiene que articular la interoperabilidad y el acceso inmediato remoto. Eso está pendiente de que nos pasen, de que publiquen, una vez que esté la ley aprobada, el reglamento que va a indicarnos todos estos mecanismos. Sobre todo el que estamos todos esperando es esa regla que indican de acceso inmediato y remoto por parte de la Seguridad Social, pues nos tienen que decir cómo van a hacerlo. Tendrán que decir, pues hay un mecanismo de publicación tipo sí, pues para poder hacerlo vía XML y queden registrados los registros, o cuál es el mecanismo que tienen previsto pues para poder hacer ese acceso. ¿Vale? Eso, como os decía, pues tardará unos meses, un año en poder en estar 100% todo esto operativo, pero nosotros ya estamos completamente al tanto pues para poder adecuar cualquier requerimiento que tengamos por parte de la legislación. ¿Vale? Vale, otro punto que también tiene una aplicación temporal en el que, bueno, que es la directiva, es una directiva europea pues, para la transparencia salarial,
y tiene un plazo de adaptación antes del 7 de junio de 2026. Esto lleva varios años ya publicado a nivel de la Unión Europea, pero como siempre, pues eso, los Estados miembros pues van llegando a los plazos límite pues, para poder hacer las aplicaciones. En este caso sería el 7 de junio de 2026 y lo que va a contemplar es, bueno, pues ya la obligación de igualdad de remuneración, que es la equiparación salarial de hombre y mujer tanto en el sector público como en el privado, que va a ser obligatorio ya por ley que los hombres y las mujeres cobren lo mismo para el mismo tipo de trabajo. ¿Vale? Por otro lado, la transparencia salarial previa al empleo. Cuando hacemos una entrevista de trabajo, vamos a contratar a una persona, pues tenemos que informar del salario inicial y el rango salarial que va a tener este puesto antes de la firma del contrato. ¿Vale? La mayoría de la gente puede entender esto como algo normal, pero en muchos casos pues no se indica ese salario de manera transparente. Luego el acceso a la información a la retribución media por sexo y grupo categoría, es decir, los empleados van a tener derecho a conocer cuánto se cobra de media en su mismo puesto por sexo. Es decir, oye, para mi categoría, mi grupo, cuál es la media de retribución que se tiene y cuál es el desglose por sexo. ¿Vale? Entonces, tanto a nivel de publicación en el portal, en una política salarial o bueno, a requerimiento del propio empleado, pues se podría aportar ese dato. También se va a prohibir la firma de cláusulas de confidencialidad sobre el salario, es decir, ya no se va a poder tener una cláusula dentro de tu contrato en el que tú estás obligado a mantener confidencialidad sobre lo que cobras. ¿Vale? Los empleados podrán decir lo que cobran sin necesidad de tener que haber firmado ninguna cláusula de confidencialidad. Y luego, por otro lado, tendremos que, esto sería ya obligatorio para empresas de más de 100 empleados, pues obligación de informar sobre la brecha salarial si existe más de un 5% de manera injustificada, es decir, bueno, entre hombres y mujeres. Es decir, puede ser que tengamos un sector en el que está justificado que haya esa brecha de que no haya más de un 5%, pues porque no hay simplemente mujeres en ese tipo de puesto, no hay hombres o no tenemos contratados. O bueno, cualquier causa justificada que permita mantener esa brecha, ¿no? Si no, pues si hay más de un 5%, va a tener que ser informada y estar a disposición de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores, de cualquier organismo de igualdad o de seguridad social que lo solicite. ¿Vale? Y además estarán obligados a presentar y publicar la información en portales públicos para posibilitar la comparativa. Es decir, igual que ahora publicamos en el INE determinados datos que nos piden periódicamente sobre nuestra operativa, pues también sobre la parte de salarial tendremos que publicar, oye, pues para esta categoría, para este grupo categoría, la información salarial es esta. ¿Vale? Y además, si hay alguna brecha, también se tendrá que comunicar. También existe como posibilidad publicarla en la web corporativa, es decir, que si tú lo tienes publicado en tu web corporativa, pues ya es un dato público. ¿Vale? Bueno, todo esto también es una norma que está publicada en la Unión Europea y que tardaremos que no hay una ley todavía española en la que nos obliga a hacer nada de esto, por lo cual hasta que no salga esa ley, pues no tendremos que hacer nada. Muchos están ya haciendo ya el registro retributivo y gran parte de estas cosas, pero bueno, en principio todavía no tenemos ni siquiera un reglamento en el que podamos establecer. Tampoco la Unión Europea establece un límite de número de empleados para establecer esta obligación. Sí existe para informar sobre las brechas salariales a partir de 100 empleados y a partir de 250 con distintas profundidad de contenido, pero para todo el resto de cosas no se ha establecido, se deja a criterio de los Estados miembros pues, establecer los límites de empleados en los que se tienen obligación. También dependerá del tipo de sector, o sea, el Estado miembro va a poder establecer las reglas que sean. Podrían decir que a partir de 50 empleados no tenga que hacer, o a partir de 100 o lo que sea. De momento no tenemos información, pero bueno, en ese sentido, pues esto también en los próximos meses iremos viendo más información. ¿Vale? Y luego otros puntos generales que podemos ver en cartera, pues bueno, se va a modificar o se quiere, esto está todo en estudio, todavía no hay ni siquiera un proyecto de ley, pero bueno, son indemnizaciones de
Esto está sobre todo en negociación con con los interlocutores de empleo, ¿vale? Patronal, los empleados, etcétera, los sindicatos, y están un poco en negociación entre ellos. Sobre todo las indemnizaciones por despido improcedente quieren cambiar, porque esto también viene de una directiva europea, el cálculo basado no solo en antigüedad, sino aplicando un daño real al trabajador. Creo que si es una persona que tiene mucha edad y no va a encontrar trabajo, o una formación muy específica, o otros criterios que se pueden establecer. Esto es lo mismo. Están viendo cómo hacer esa modificación para que los despidos improcedentes no generen un- una indemnización basada solamente en la antigüedad. ¿Vale? Las ITs flexibles. Esto ya sí que seguramente habéis oído sobre esto. La incorporación, lo que están proponiendo es la incorporación del trabajador parcialmente durante un IT, sobre todo las que son de larga duración, en determinadas circunstancias y posibilidades, para que bueno, parcialmente se pueda incorporar mientras está en una IT, porque esas circunstancias se lo permitan. También están viendo un poco cómo articular esto. Por el tema de becarios, también se quiere eliminar el concepto de prácticas, conceptos de contrato de prácticas y de contratos de, bueno, acuerdos de becario en prácticas, y se quiere dejar equiparables todos los derechos a un trabajador. Y por otro lado, nunca se va a poder ya superar el 20% de la plantilla de empresas que también pues, pasa por ahí que hay más del 20% de la plantilla que son becarios. En este caso, pues se va a impedir también. Y luego sobre el permiso de nacimiento y cuidado de menores, como sabéis, tenemos que cambiar el nombre, ya no es permiso de maternidad-paternidad, sino que es permiso de nacimiento y cuidado de menores. Están planteando una ampliación a 20 semanas con 10 días previos de baja para el otro progenitor. Eso, para lo mismo se está proponiendo y está pendiente de validación. Y por otro lado, como siempre, como últimamente en los últimos años, pues plantean también subidas en el salario mínimo interprofesional, que está en estudio para 2026, así como subidas en las bases y topes de cotización de la Seguridad Social. ¿Vale? Sobre todo, pues bueno, eh, sobre todo lo que es el tope de cotización, sube todos los años prácticamente, y subidas en las bases que están hablando entre el 2,5 y 2,6% de subida. Entramos como se está planteando. Lo mismo, también está todo pendiente de aplicación. Vale, pues bueno, luego si queréis al final de la sesión, si tenéis alguna pregunta, lo que sea, podéis ir haciendo preguntas en la aplicación que tenéis PIR ahí, en la parte de la derecha, pues preguntas y respuestas. Y al final de la sesión, pues iremos respondiendo cualquier consulta que podáis tener, tanto de esto como de lo que va a contar ahora Mónica. Sobre todo vamos a ver ahora, para no comernos toda la hora hablando de legislación, que estamos todos un poco aburridos, vamos a ver un poco solo las mejoras que vamos a ver en Jumbit en este trimestre y que están ya aplicables, que se pueden ya solicitar para poderla tener en vuestros portales también activos. ¿Vale? Lo que vamos a ver aquí, bueno, dentro de nuestra solución, como sabéis, tenemos todo un conjunto de módulos que nos permiten tener la gestión integral de todas las facetas de recursos humanos. Aquí vosotros, entre los clientes que estaréis en la sesión, pues podéis no tener toda la funcionalidad aplicada, pues porque a lo mejor hay algún módulo que no estáis utilizando. Entonces, bueno, simplemente para hacer un pequeño repaso a nivel de todo lo que es la parte de gestión de personal, la posibilidad de tener también un cálculo de nóminas, todos son expedientes, documentación, compliance, toda la parte de documentos firma de documentos en onboarding, entrega de EPIs, toda la parte de PRL también desde un punto de vista de la firma documental, de documentos del ricos del puesto, las entregas de los EPIs, reconocimientos médicos. Luego todo el módulo de gestión del tiempo, que es uno de los que más hemos ido desarrollando pues, por todas estas exigencias legales, desde el punto de vista de los fichajes, con todas las posibilidades que os podéis imaginar desde un punto de vista casuística, todo lo que es la gestión de turnos, que hoy veremos un punto de evolución importante, vacaciones, horas extras,
horas de flexibilidad, y todo lo que tenga que ver con ausencias y control de esos tiempos. Toda la parte de comunicación interna, pues para hacer publicación de documentación, políticas. Es muy importante con todos estos cambios legislativos, si no lo tenéis, pues ir haciendo en determinadas secciones, ir publicando políticas para que la gente entienda perfectamente cuáles son pues, sus responsabilidades también. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la gestión del tiempo, con todos estos cambios, yo creo que es muy recomendable ir publicando en esas secciones políticas que hagan que los empleados sepan a qué atenerse. Luego todo lo que tiene que ver con el modo de talento y desarrollo, evaluación del desempeño, plan de formación, plan de carrera, planes de sucesión y luego todo lo que tiene que ver con selección, ¿vale? Pues bueno, si hay alguien que está interesado en ampliar alguna función de este tipo, pues nos lo decís directamente y lo vemos con vosotros, ¿vale? Sobre estas, hoy en concreto nos vamos a centrar en determinados puntos de mejora, sobre todo en la parte de control del tiempo. Vamos a ver nuevos formatos de asignación de turnos, cómo se pueden ir de una manera más avanzada, asignando, creando huecos de trabajo. Es decir, vamos a ver cómo podemos tener esos necesidades de trabajo en distintos centros de trabajo, por área, por departamento, por distintos criterios que podemos establecer y a partir de ahí rellenar esos huecos con empleados, con determinadas reglas que nos permitan que cada uno tenga que hacer las horas específicas y que podáis hacer cubrir todos esos turnos de una manera completamente controlada. También en el control de fichajes, ver un poco toda la parte de incidencias, lo que habíamos antes de, oye, mira, pues hemos detectado determinadas desviaciones en el fichaje, cómo poder hacer esas correcciones, esos ajustes dentro de esos fichajes para que quede todo bien cuadrado, desde distintas posibilidades que podemos también establecer, desde el manager, desde recursos humanos, para no solo que el empleado, como hemos visto hasta ahora, pueda hacer sus correcciones, sino que también nosotros le podamos proponer esas correcciones directamente desde el manager. Como hacemos también con desde los turnos, determinadas circunstancias que puedan afectar a la nómina, como temas de nocturnidad o trabajar en un día festivo. Cómo aplican los que tienen nómina, esto les es muy importante porque desde el propio turno, cuando generemos esa circunstancia, les va a volcar directamente a la nómina en el concepto que corresponda, ¿no? Luego veremos temas de inteligencia artificial, que estamos ahora mismo muy volcados con utilizar estas herramientas para mejorar la información o la forma de trabajo dentro del sistema. Sobre todo hoy veremos la posibilidad de tener un chatbot de ayuda en el portal, pues para que los propios empleados puedan consultar ese chatbot y preguntar sobre determinadas dudas que puedan tener, pues de procedimientos, de cómo encontrar su información, lo que sea. También veremos un poco cómo utilizar esta inteligencia artificial en la parte de selección para hacer volcado de los currículums de manera inteligente, que vuelquen directamente desde un PDF que se pueda subir en el sistema. Cómo podemos luego ir generando elementos de cribado en los procesos de selección, que esto lo tenemos un poco ahí en beta, pero que estamos ya preparándolo. Y luego, pues, elementos de cumplimiento y de información de desarrollo, que no sé si me va a dar tiempo, pero bueno. Sobre todo esos dos primeros puntos que son los que queríamos comentar con novedades más importantes, ¿vale? Entonces, dejo un poco el testigo a Mónica para que os enseñe la parte de turnos y luego vamos comentando. Vale. Voy a compartir pantalla, lo primero. ¿Vale? Vale, pues bueno, como varios de vosotros ya conocéis, teníamos una herramienta de turnos, pero es verdad que estos turnos eran muy útiles, sobre todo si tenían una lógica, digamos, es decir, si eran un poco repetitivos, pues primero tenían una jornada a lo mejor lunes, martes, miércoles, luego jueves, viernes, se repetía esa jornada, podías definir un poco, pues esta jornada se repite 4 días, luego empezaría el turno de mañana, luego el turno de tarde. Entonces, es verdad que esta herramienta que teníamos en el back era bastante útil siempre que tuviera, digamos, esos turnos tuvieran una lógica, ¿no? Una cierta lógica que se pudiera repetir, con eso ya creabas los calendarios y se te extendían a lo largo del mes o a lo largo del año o las fechas que tú le indicases, ¿vale? El problema es que nos ha surgido en algunos clientes pues una necesidad que es
que el horario es un poco a la carta. El horario no lleva una lógica, además tienen que gestionar distintas oficinas, cada oficina va de una forma y sobre todo que es un horario muy aleatorio y sobre todo tienen que tener cuidado de no ponerles más horas de las que son y todo eso. Entonces hemos desarrollado una nueva forma de asignar los turnos, ¿vale? En la que es mucho más visual y mucho más rápida, ¿vale? Pero es como digo, siempre pues que no lleven una lógica. Entonces tienen que ir cada semana, cada mes o cuando sea definiendo una lógica para cada uno de ellos, ¿vale? Si accedemos a esta pantalla, ¿vale? Que se accede directamente desde los calendarios en ver modificar turnos, nos abre una proyección, ¿vale? En la que se podemos definir, por un lado, distintos turnos para nosotros saber, por ejemplo, yo he puesto aquí que en nuestro caso esto sería tiempo no computable, de 8 a 5, o sea, a 6 es el horario que estamos abiertos, luego tenemos un tiempo de atención al soporte y luego tenemos un tiempo de nocturnidad, ¿vale? Entonces, podemos definir los tramos, estos tramos son gestionables y una de las funcionalidades que comentaba Juan que es muy útil es que este tiempo de nocturnidad lo podemos asociar a aquellas personas que tenéis nóminas con nosotros, lo puedes asociar a un concepto de nómina, que lo puedes llamar como quieras, plus nocturnidad, nocturnidad o lo que sea, y directamente de estos turnos, de aquellas personas que toque un tramo en ese tramo de nocturnidad, luego con la gestión de atrasos pluses lo leerá y se te ponen directamente cuántas horas ha hecho esta persona en el tramo, en el mes que le digas o en el tramo que le digas, cuántas horas ha hecho y según la configuración del concepto, pues según su categoría profesional o según su grupo nivel, se le va a imputar ese importe. O sea, si trabaja 1 hora y media, pues será 1 hora y media por el importe que tenga ese grupo nivel. Y ya directamente te lo deja en el concepto de atrasos pluses y tal, para que de la nómina se lea automáticamente y se pueda gestionar, ¿vale? Con eso, digamos, va a leer todas las nocturnidades automáticamente, ¿vale? Otras líneas que tienen aquí que se pueden configurar, ¿vale? Es que nosotros le decimos trabajo indirecto es todas aquellas personas que necesito para cubrir estos puestos, para cubrir este trabajo. Entonces tú le puedes decir que en ciertos horarios necesitas 3 personas, en otros horarios necesitas 2 personas. Entonces cuando vas arrastrando aquí, te va ajustando y te va diciendo cuáles ya tienes las personas que tú has indicado que están bien o si te faltan todavía por asociar personas o si has asociado personas de más, ¿vale? Esta tabla la podemos meter a través de un cargador de Excel con un formato en el que le dices, bueno, pues yo considero que de 8, cuando más necesito gente es de 12 a 3 o en todo el horario o cuando sea, ¿vale? También tenemos otra opción que es trabajo directo, que esto no lo utiliza todo el mundo, pero que sí que es útil para aquellas personas que la gente que necesita tenga que ver con sus ventas, ¿vale? Si tú, por ejemplo, como es este caso, tenemos un restaurante, tú necesitas unas personas de base, pero también necesitas más gente en los momentos, digamos, que más ventas se realizan. Entonces, en el trabajo directo se puede definir que te haga una media de las 3 semanas anteriores o de la misma semana del año anterior o de hace 3 meses, te hace una media y te propone cuánta gente, según las ventas que hayas tenido en el tramo comparativo que le hayas indicado, te indicará cuántas personas necesitas. Entonces, sumando las de trabajo indirecto y las de trabajo directo, te dice cuál es el personal ideal que necesitarías para estas franjas horarias de cuarto de hora en cuarto de hora. También se puede hacer de hora en hora, se puede hacer, ¿vale? Estos tramos son gestionables, podéis definir si de cuarto de hora o en media hora o en una hora, ¿vale? Y aquí es lo que yo ya he arrastrado, con lo cual me dice la diferencia de las personas que necesito, ¿vale? Aquí me van a aparecer las personas que yo haya segmentado, es decir, esto lo puedo hacer por oficina, lo puedo hacer por área, lo puedo hacer por departamento, como yo quiera, y me van a aparecer todas aquellas personas, lógicamente, que tengan contrato activo en estas fechas y que cumplan las condiciones de estar en esa oficina o lo que sea. Y también me indica, según el contrato que tengan, las horas que me faltan para ajustárselo. Pues si no le he puesto ninguna, me pondrá 40. Cuando le voy asociando horas, me va diciendo las horas semanales y lo voy ajustando, ¿vale? Además, también hemos desarrollado bastantes alertas que se necesitaban, que tienen que ver con cómo se gestionan todos estos turnos, ¿vale? Por ejemplo, hemos definido como unas 15 o 20 alertas que son las que nos hemos considerado necesarias. Por ejemplo, puedes indicar
cuántos días de libranza necesitan a la semana, cuál es el descanso mínimo entre un día y otro, el tiempo máximo diario trabajado, tanto si es partido como si no, cuál es el tramo que tiene que haber si es partido entre uno y otro, la duración, cuál es la duración mínima si es turno partido de cada uno. Y aquí te va poniendo todas aquellas cosas que están bien o que están mal. Todas estas alertas, además de poderlas definir en cada uno y poner las que necesitamos y, por supuesto, configurar los días, las horas y todo, se pueden poner como obligatorias o solamente como alertas. En este caso, por ejemplo, están solamente puestas como alertas, con lo cual me sale un punto rojo cuando no lo cumple y verde cuando sí lo cumple, o como obligatorio, con lo cual aquí directamente ya me saldría la alerta y no me lo dejaría poner, ¿vale? Entonces, únicamente es o que te avise y tú ya revisas si quieres y ves todas las alertas que cumple o no cumple, o directamente no te deja arrastrar, pero en ese momento te lo hace cambiar, ¿vale? Además, también tenemos, pues se puede definir, según la jornada de la persona, se puede definir un porcentaje de horas variables. Es decir, por ejemplo, una persona que trabaja 40 horas, no, pero una persona que trabaja el 50%, pues puede tener a lo mejor, llegar a realizar 15 horas complementarias sin que lleguen a ser extras. Eso se puede definir por número de horas de contrato, o sea, para 15 horas puedo hacer tantas, para 20 horas puedo hacer tantas, y al igual que en pluses nocturnidad, las horas complementarias que haga podrían ir directamente a atrasos y pluses y se podrían leer directamente en la nómina. Y te diría cuántas horas complementarias ha hecho ese mes o esa semana o según lo que tengamos configurado, ¿vale? Además de aquí también se puede sacar un cuadrante, que es un poco la misma vista, pero con todas, para que se pudiera imprimir y tener el horario de cada una de esas personas durante esa semana o mes o como lo hagamos, ¿vale? Entonces iríamos definiendo para cada día cuáles son las personas que trabajan, sus horarios, de una forma mucho más rápida y gestionable, ¿vale? Y luego podemos guardar estos turnos y ya directamente quedarían guardados como se guardan normalmente en los días relacionados y tendríamos las mismas funcionalidades que teníamos antes, ¿vale? Además, lógicamente, también en el portal el empleado seguiría viendo su calendario, igual que lo veía antes, en el que podíamos definir también colores y, bueno, un poco lo mismo. De eso, en principio, no cambia la funcionalidad, sino que lo que hacemos es que podamos gestionar de una forma mucho más rápida y teniendo en cuenta todas estas alertas y con las personas que necesitamos, hacerlo de una forma mucho más sencilla y más rápida, ¿vale? También unido a esto, como os ha comentado Juan, hemos hecho un desarrollo nuevo que hemos llamado incidencias, ¿vale? Estas incidencias lo que va a hacer es que al manager responsable o la persona que defináis va a tener una nueva sección y le van a llegar, como siempre, avisos y correos cuando una persona trabaja más horas de las esperadas, cuando trabaja menos horas de las esperadas, cuando trabaja un día que teóricamente no era laborable, pero en cambio ha fichado, ¿vale? O un día que era festivo y también ha fichado, ¿vale? También puede ocurrir al revés, un día que tuviera que ir a trabajar, que fuera laborable o que tuviera un turno y no haya ido al trabajo, ¿vale? Es decir, un asentismo o un error, no se sabe, ¿vale? Las acciones que estamos controlando, lógicamente, pueden ir o contra la jornada, aquellas personas que no tienen turnos definidos en Jumbit, o contra los turnos, aquellas personas que sí que manejan turnos, ¿vale? Pero realmente lo que se compara es fichaje o contra jornada, si en Jumbit no tenemos definidos turnos, o contra turnos si en Jumbit sí que utilizamos turnos. Si hay algunos clientes que tengan gente con turnos y gente con jornada, pues Jumbit dirá, según lo que tenga cada uno, irá contra turno, comparará el fichaje contra turnos o contra jornadas, ¿vale? ¿Qué propone Jumbit? Pues en cada uno de los casos te va a proponer distintas opciones, ¿vale? Por ejemplo, si ha trabajado menos horas de las esperadas, ¿vale? Pues tú puedes, como manager o como responsable de recursos humanos o quien consideréis que puede llevar esta gestión, lo que puede hacer es corregir ese fichaje, ¿vale? O en el caso de que esté mal el turno, puede ir y modificar el turno. ¿Con qué fin? Con el fin de que el turno quede igual que el fichaje, ¿vale?
Como comentaba Juan, ahora mismo, cuando tengamos un fichaje del empleado con estos nuevos cambios que hay ahora de la ley, nosotros le podemos cambiar el fichaje, pero tiene que ser él el que nos apruebe ese ajuste que hemos solicitado. Es decir, le va a llegar un mail al empleado diciendo que el fichaje anterior era de 8 a 10 y que su manager o responsable le ha sugerido que es de 7 a 3, ¿vale? Entonces, entrará el empleado y él tendrá que aprobarnos, digamos, este ajuste que le hemos propuesto en el fichaje, ¿vale? En cambio, en la creación de turnos no lleva esa opción. ¿Por qué? Porque nosotros es verdad que el turno es algo que gestiona la empresa, se le puede cambiar, ajustar el turno para que se ajuste al fichaje que ha hecho y ya está, ¿vale? Es solamente en el caso del fichaje, porque como con esta ley no podemos, sin la aprobación del empleado, tocarlo, tendría que aprobarlo él, ¿vale? En algunas otras, por ejemplo, en un trabajo de día, cuando ha ido a trabajar un día que no le corresponde, igual podemos modificar el fichaje, incluso si consideramos eliminarlo, ¿vale? Porque a lo mejor se ha equivocado, podemos añadirle un turno o podemos añadirlo como horas extras, ¿vale? Directamente desde aquí le diríamos que queremos que es una hora extra, se crea la solicitud y llevará el proceso que lleven las horas extras, ¿vale? En el caso de, o sea, en cada uno de los casos irá apareciendo aquí las opciones que tengan sentido que se puedan hacer si ha trabajado un día festivo, si no. Entonces, por ejemplo, pues igual, si aquí ha venido a trabajar un día festivo, pues a lo mejor es que efectivamente le tengo que crear el turno para que luego en las nóminas también lo lea y se le asigne y se le pague este día como festivo. Que no gestionamos con turnos, pues a lo mejor es que habrá que pagarlo como horas extras, ¿vale? Entonces, la idea es que directamente el responsable de recursos humanos o manager o quien vaya a hacer todas estas gestiones, desde aquí, desde esta pantalla, vaya limpiando y gestionando todas las incidencias, ¿vale? Em, entonces, una vez que ha hecho esto, ya se quedaría tanto el fichaje como la jornada, todo cuadrado con las distintas opciones para tanto para generar nómina como para luego los informes que no haya desviaciones de este tipo. En principio, nada más de esta parte. ¿Vale? Vale, pues os comparto también pantalla. Vamos a ver un poco toda la parte de IA, ¿vale? Entonces, os comparto aquí un momento. Vale, como os decíamos, tenemos ahora mismo una serie de agentes de inteligencia artificial que podemos ir aplicando para distintos ámbitos dentro del sistema. ¿Vale? De momento, bueno, si cualquiera tiene alguna necesidad de hacer determinada automatización, determinado cálculo dentro de sus procesos, nos lo podéis decir y nosotros directamente lo preparamos en esos agentes para que trabajen como tengan que trabajar, ¿vale? Aquí hemos hecho algunos estándares, en este caso tenemos lo que sería un chatbot simplemente de ayuda al empleado, ¿vale? O a los managers, en el que podamos directamente de este agente que tenemos aquí accesible, pues poderle hacer cualquier pregunta, yo que sé, cómo pido vacaciones o cualquier pregunta que podamos hacer. Esto lo que va a hacer es que en función, cuando yo genere la petición, en función de lo que esté consultando, va a mirar entre todo el contenido que tengamos aquí, también va a mirar dentro de contenido de PDF, por ejemplo. Imagínate que tenemos aquí una política de, yo qué sé, de vacaciones o de soporte o de registro horario o lo que sea. Vamos a ver todo el contenido que tenemos aquí y si tuviéramos algún documento adjunto dentro de esta política, pues también va a ir dentro de esos documentos. Por lo cual, oye, algunos clientes pues están usándolo ya y para preguntar, por ejemplo, por, yo qué sé, como cuántos días me tocan a mí en concreto dentro de, pues para poder hacer un permiso retribuido de mudanza, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer el sistema es que va a buscar quién es el que está haciendo la pregunta, qué permisos tiene de publicación de sus contenidos, es decir, si tenemos un empleado que no tiene acceso a esta política o que dentro de esta política de soporte pues tiene un contenido distinto de otro departamento, de otro grupo de usuarios, la IA le va a mostrar solo el contenido al que tiene permiso. Eso es muy importante porque tendremos una base de conocimientos, pero que está segmentada, porque es muy importante en nuestro caso, pues porque tenemos un montón de elementos gestionados por permisos de acceso y cada uno se lo va a poder hacer a lo que tenga permiso y no solo a lo que tenga permiso, sino a si hay documentación que es diferente para un puesto que para otro. Por ejemplo, estamos viendo
una documentación de riesgos del puesto para un puesto administrativo y para otro puesto de fábrica, pues ese documento de riesgos del puesto es distinto. Con lo cual, si yo tengo ese documento por permisos para mi puesto, pues no me va a leer de él. ¿Vale? Esto nos garantiza que sea lo más útil posible, pues hemos hecho muchísimo trabajo aquí pues, para poder conseguir todo esto y nos va a permitir que, bueno, pues que sea lo más útil posible este chatbot. ¿Vale? Aparte de esto, pues tenemos otras aplicaciones dentro del uso, pues sobre todo la más evidente que hemos implementado ya es para la parte de selección, que os cuenta Mónica ahora también, de cómo podemos dar de alta distintos eh, bueno, ofertas de trabajo dentro de nuestro sistema de selección y podemos dejar que los empleados dejen su currículum, no solo de los propios empleados externos, sino si tenemos que actualizar el currículum dentro de nuestra ficha de portal de empleado como empleado, lo mismo, vamos a poder subir un PDF directamente con nuestro currículum normal y a partir de ahí la guía va a leer todo ese documento y va a traerte los datos de manera automática a ese formulario, con lo cual vamos a facilitar muchísimo la entrada o sea, las barreras que tenemos de uso pues, para que la gente deje su currículum dentro de nuestro portal de empleo, porque directamente subiendo el PDF va a tener la mayor parte del contenido ya registrado. A partir de ahí, pues bueno, terminar de revisar el formulario y ajustar lo que sea, ¿no? Luego, a partir de ahí, una vez que está el empleado ya, puedes ir compartiendo si quieres, Mónica, y lo vas enseñando. Una vez que está el empleado, el candidato ya registrado, pues ya en el proceso de selección, el que iremos cambiando de estados, el propio sistema nos va a poder hacer un autocribado, es decir, a través de lo que serían las preguntas clave las clear questions que tengamos dentro del sistema de selección y pues cambiando de estado a ese candidato en función de si dentro de su currículum vienen determinados datos que son preguntas. Por ejemplo, si yo no tengo un nivel de inglés bueno, nivel alto, pues a lo mejor directamente te pone como descartado o cualquier otro criterio que hayamos establecido. ¿Vale? Entonces, lo que nos va a ayudar mucho es a ese cribado que sea lo más automatizado posible también. Entonces, Mónica, si nos va a enseñar un poco cómo sería, aquí estaríamos entrando en lo que sería la parte de gestión del currículum. Vale. Entonces, la diferencia, digamos, es que ahora, por ejemplo, cuando tú entres, digamos, cuando tú entres tanto a la sesión de mi CV o cuando entres a la sesión de selección del portal, ¿vale? Te sale una ventanita que se puede activar en la que eso, si dices, si lo que desea puede adjuntar su CV, tal, vale. Entonces, en vez de tener que ir tú pestaña por pestaña, lo que haces es le pones el currículum y aceptas, ¿vale? En el momento que aceptes, él ya lo que hace es te va completando todo lo que encuentra y te lo va poniendo en distintos bloques, con lo cual tú lo que tienes que ir ya es revisando y decir, pues aquí el francés no lo ha leído, ¿vale? Y ya continuarías trabajando, pero, un segundito, que se me ha salido. Vale, sí que es verdad que este proceso de IA, ya te lo avisa, tarda un poquito porque, bueno, tiene que leer de muchos datos y de muchos sitios y es verdad que tarda un poquito, pero bueno, luego te ahorras, digamos, el tener que estar configurando todos los datos. También es importante saber que cuando metes el CV de esta forma y cuando lo metes aquí también, ¿vale? O sea, en estos dos sitios, em, te pisa la información que ya tuvieras, ¿vale? O sea, es como que lo lee completo y te lo pisa y te transforma un poco los datos que ya tuviera. Es decir, realmente lo hacemos un poco para una primera carga, para que luego, veis, ha leído bastante, bueno, las empresas en las que ha estado, los años, tú aquí podrías ajustar si no ha leído bien los años y ya únicamente tienes que ir pasando paso por paso, pero te ha encontrado bastantes de las cosas que teníamos en este documento. Luego ya tienes que aceptar y además te sube directamente el currículum que acabas de leer, ¿vale? Y ya únicamente guardarías y finalizarías, ¿vale? Esto sería de cara tanto al portal del empleado como de cara a las ofertas de empleo. La diferencia en el portal del empleado es que ignora los datos personales porque ya los tenemos en Jumbit, con lo cual, si os fijáis, el punto 1, o sea, el punto de datos iniciales que sí que tenemos aquí,
Este se lo salta, no lo lee en la inicial. Solamente es, digamos, a partir de los datos de currículums, datos básicos de educación y todo eso, y ¿vale? Y luego tenemos otra funcionalidad que es un poco distinta y bueno, más completa, pero esto es para, digamos, la parte de gestión del back, ¿vale? En el back, Esto lo vamos a utilizar por ejemplo, muy útil cuando, por ejemplo, tenemos currículums que hemos sacado de InfoJobs, de LinkedIn o lo que sea para un proceso eh, que tengamos abierto. Podemos sacar a lo mejor 10 currículums, llevarlos al back y subirlos para que directamente se carguen automáticamente en el sistema. ¿vale? Entonces, lo podríamos, como dice Juan, tenemos un cargador en el que arrastras y se cargan todos, y luego tú entrarías al empleado y le darías para ver los datos, extraer los datos del PDF, ¿vale? Cuando extraes los datos del PDF, lo que te hace es lo siguiente, este es un poco distinto, te muestra a la izquierda los datos que ha leído de la IA y a la derecha los datos que ya tuvieras en Jumbit, porque aquí sí que no pisa, o entonces te aparece a la derecha lo que ha encontrado o lo que ya tenías, ¿vale? Lo que esté con un tic verde es que coincide exactamente lo que ha leído y lo puede volcar en Jumbit sin problema, ¿vale? Los que tienen tic verde. Los que tienen tic azul son los que ya estaban en Jumbit, y no los haya encontrado por aquí, ¿vale? Y luego también te indica, bueno, también te indica en naranja lo que modifiques. Por ejemplo, imagínate que tú dices, no, esto lo ha puesto mal, esto no es así, esto es así. ¿Veis? Ya pasa a naranja y a naranja porque lo has tocado, ¿vale? De lo que ha leído, lo ha cambiado y lo pone a naranja, ¿vale? También puedes directamente aquí añadir otro idioma sin tener que entrar luego a hacerlo, ¿vale? Si también añadido otro bloque, aquí igual podrías añadir o podrías cambiarle aquí si se ha equivocado al leer, ¿vale? Entonces, digamos, lo bueno de este es que es un poco más detallado, es un poco distinto, pero es para que ya dejes el currículum de la persona en el formato Jumbit, en el formato que Jumbit necesita para luego poder hacer segmentaciones por nivel de estudios, por, o sea, por habilidades informáticas, por idiomas, ¿vale? Ya lo dejas con los bloques, digamos, que Jumbit necesita, ¿vale? Si ves que un bloque no lo ha leído en el PDF, lo puedes añadir sin problema directamente y ya, ¿vale? Una vez que guardes, se te queda el formato de Jumbit, digamos, perfecto, ¿vale? Entonces, como os comento, aquí aparece lo de la IA, todo lo que haya conseguido leer, y aquí aparece todo lo de Jumbit y se te quedaría completo, ¿vale? Entonces, junto con la nueva funcionalidad que habíamos hecho de arrastrar los currículums, que solamente subía esa, es verdad que aquí hay que ir uno a uno, pero lo bueno de este ir uno a uno es que lo dejas directamente ya bien hecho, ¿vale? Aún así, los otros currículums que subes, digamos, por la noche, también se te van a transformar, pero se te van a transformar como ocurre en mi CV y como ocurre en selección, que es lo que encuentra bien y lo que no, digamos que no tiene esa revisión personal del ajuste para que ya saber que se ha guardado perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un poco las dos opciones, el automático y un poco el revisado para ya dejar el currículum de la persona completo bien. Vale, como ya son -10, lo que vamos a dejar, bueno, sobre esto tendríamos un montón de aplicaciones más posibles. Es decir, como todos sabéis, la inteligencia artificial lo que nos permite es, una vez que tenemos ya todo el motor funcionando dentro de Jumbit, lo que nos permite es luego dar cualquier aplicación que se nos pueda ocurrir de uso dentro de vuestro día a día. Si vosotros tenéis alguna necesidad o algún uso concreto que queréis automatizar, pues nos lo podéis decir y lo podemos trabajar, ¿vale? Voy a dejar un turno de preguntas para que nos podáis preguntar lo que sea. ¿Vale? Voy a entrar un poco en el, en el bloque de preguntas. Un segundo. Vale, ahora. No sé, perdón, que no se me estaban cargando. A ver, me preguntan aquí, el chatbot en el portal puede tener en cuenta otra información que no sea solo de la carga de los comunicados del portal. Sí, bueno, como comentaba, el chatbot puede leer de cualquier contenido que esté en el portal. Realmente lo más útil va a ser
de todo lo que está publicado a nivel de políticas, a nivel de contenidos dentro del portal. Pero bueno, tiene toda la posibilidad de cualquier información que sea de manera segmentada. Además, cada persona va a poder acceder solo a la información a la que tiene acceso. Vale, veo que no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, la puede poner ahí. Y si no, pues daríamos por finalizada la sesión. Espero que os haya sido útil, tanto desde el punto de vista de las novedades que se han establecido desde el punto de vista legislativo, que entiendo que ya muchos conocéis casi todo lo que está ahí. Pero bueno, siempre es bueno ponerlo en relieve, pues para podernos adecuar. Y sobre las mejoras y las evoluciones que tenemos, pues si alguien quiere más información, pues podéis ponernos un ticket o escribirnos directamente, pues para ver cómo podemos aplicar estas novedades en vuestras instancias. Aparte de esto, pues tenemos otro tipo de otras mejoras pues, en el ámbito de desarrollo, por ejemplo, pues temas de planes de sucesión, plan de carrera, nuevo formato en la parte de cómo se desarrollan los planes de desarrollo, la evaluación del desempeño, por objetivos, por competencias, etcétera. Pues tenemos también todo un motor de creación de esas evaluaciones completamente nuevo, mucho más eficiente. También todo lo que es la parte de compliance a nivel de documental, cómo lo aplicamos al onboarding, para que los empleados, según entren en la empresa, les salgan una serie de documentos que tienen que firmar, que luego sobre la marcha salgan todos esos documentos, que esa firma puede ser en pantalla o firma digital validada, con un proveedor de firma completamente con validez jurídica. Bueno, todo ese tipo de cosas, si alguien tiene interés, pues nos comentáis y seguramente, bueno, iremos haciendo, en diciembre creo que hay programado otra sesión, con lo cual os iremos comentando nuevas novedades de los próximos meses en esas sesiones nuevas. Intentaremos cada 2 o 3 meses ir haciendo un webinar de este tipo para que estéis todos informados de cualquier novedad, aparte de la newsletter que ya recibís con esas novedades, pero bueno, que sea un entorno en el que podamos preguntar, verlas en vivo, cómo van funcionando. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.